En el episodio anterior hablamos de las personas que forman tu tripulación, de la familia como tu primer equipo, de cómo Patricia me llamó cuando yo había dicho que no iba a volver a navegar. Hablamos también de Begoña, a quien tuve que aprender a mentorizar en ese camino a Atlanta 96. Hoy quiero quedarme un poco más en este aro rojo que es el equipo, porque hay algo que no contamos en el episodio anterior y que merece su propio espacio. ¿Cómo se lidera desde dentro del equipo? ¿Cómo se toman decisiones bajo presión cuando el equipo depende de ti? Y también de qué pasa cuando el golpe llega justo en el peor momento y el equipo es lo único que te sostiene. Era la primera regata de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el momento para el que habíamos entrenado durante 4 años y soñado durante toda una vida. Patricia y yo éramos las favoritas. Campeonas del mundo, campeonas de Europa, encabezábamos el ranking mundial. Habíamos decidido arrancar con una estrategia conservadora, ser regulares, no arriesgar, dejar que las demás cometieran errores. Salimos incluso un poco más retrasadas de lo previsto, para evitar cualquier riesgo, y cuando notificaron que alguien se había adelantado en la salida, estábamos muy tranquilas. Sabíamos que no éramos nosotras. Y entonces, al acercarnos a la primera baliza, vimos un barco sosteniendo una pizarra. Una pizarra con las identificaciones de los barcos que habían salido antes de tiempo. Lo leí yo, luego Patricia, luego yo otra vez. ESP, España. 3 letras que fueron como una puñalada. No podíamos creerlo, no era posible. Pero si tu número está en la pizarra, pues estás obligado a abandonar el campo de regatas. Volvimos al puerto con el corazón en un puño, sin entender nada de lo que estaba pasando. El trayecto de vuelta fue uno de los más largos de mi vida, sin hablar, sin mirarnos, cada una encerrada en sus propios pensamientos, intentando procesar algo que no tenía ningún sentido. Cuando llegamos, nos esperaba el jefe del equipo olímpico español de vela, que nos explicó que era un error. Pasada la medianoche, tras una reclamación formal que casi prosperó, el error era claro. En la grabación se escuchaba EST, con T, de Tarragona, no ESP. Una sola letra, pero un mundo de diferencia. El jurado rechazó las pruebas que aportamos del vídeo de Televisión Española al decir que no eran pruebas oficiales de los Juegos. No puntuábamos, éramos últimas. Agotadas, saladas del mar, sin comer, con una descalificación en la primera regata. Y los medios de comunicación que 2 días antes habían sacado un titular de Zabel Guerra, la medalla más segura del deporte español, ya escribían titulares diferentes. La medalla se complica, las favoritas se tambalean, la medalla está perdida. Esta escena está contada con todo su detalle en mi libro, El poder de los 5 aros. Lo que sentimos esa noche, las decisiones que tomamos y cómo vivimos cada regata de la remontada. Si quieres vivirlo desde dentro, pues el libro es el sitio para hacerlo. Recuerdo ese momento con una claridad que no se borra. Estábamos en la Villa Olímpica. Nadie dormía. Nuestros compañeros del equipo de vela esperaban el desenlace de la reclamación con la misma tensión casi que nosotras. Cuando se supo la decisión final, muchos quedaron tan incrédulas como nosotras. Y entonces, Jaime Piris, que competía en otra clase, se acercó, me abrazó y me susurró al oído: Dios aprieta, pero no ahoga. En ese instante, algo en mí se aflojó. Me sentí mucho más ligera, con más esperanza. Una frase, un abrazo y algo cambió. Eso es lo que hace un equipo. No solo entrenar contigo, también sostenerte cuando la lógica dice que todo está perdido. Antes de intentar dormir, Patricia y yo nos miramos y tomamos una decisión. No dábamos nada por perdido. Matemáticamente aún era posible ganar. Y nos aferramos a eso,
a lo que sí podíamos controlar. Nos dijimos, mañana salimos a hacer una buena prueba. Solo eso, una buena prueba. Y al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente. No era fácil. Cada mañana, antes de salir al agua, había que aparcar los titulares, aparcar la clasificación, aparcar el ruido de todo lo que se decía afuera y centrarse únicamente en lo que teníamos delante. La salida de esa regata de ese día, el viento de ese día, las rivales más cercanas en ese momento. Nada más. Todo lo demás sobraba. Cada mañana el mismo mantra. Controla lo que puedes controlar. Ignora el ruido y navega a tu manera. Regata a regata fuimos escalando posiciones, sin mirar el podio, sin pensar en los titulares, sin dejar que la decepción se pudriera dentro. En la penúltima prueba hicimos un primer puesto rotundo, pero además conseguimos que nuestras rivales tuvieran una mala actuación. La medalla volvía a estar a tiro en la última jornada. En la regata final, cuando cruzamos la línea de llegada, no hizo falta mirar el marcador. Lo sabíamos. Oro. Oro en casa, frente a nuestra gente. Bueno, sin palabras para describirlo. Lo más importante de esta historia es que me enseñó algo sobre el liderazgo que no había visto antes con tanta claridad. Liderar no es tener siempre la respuesta. Liderar tampoco es no tener miedo. Liderar no siempre es que todo salga según el plan. Liderar es entender que cuando todo se rompe, piensa y dice, todavía podemos. Y lo dice en serio porque lo cree. Esa noche en la Villa Olímpica, Patricia y yo no teníamos garantías de nada. La estadística estaba en nuestra contra. Los medios nos habían dado por perdidas. Pero nosotras decidimos creer, y esa decisión cambió todo lo que vino después. He pensado mucho en este momento, y en lo que nos permitió hacer eso, y creo que hay 3 cosas que lo hicieron posible. Primera, la confianza que habíamos construido antes de la tormenta. Patricia y yo no construimos nuestra confianza en esa noche de crisis. La habíamos construido entrenamiento a entrenamiento, regata a regata, conversación a conversación. Cuando llegó el golpe, la confianza ya estaba ahí, sólida, lista para sostenernos. La segunda cosa, la claridad sobre los roles. En el barco cada una sabía exactamente lo que tenía que hacer. No necesitábamos hablarnos, bastaba una mirada. Ese nivel de sincronización no se improvisa. Se construye con tiempo, con práctica y con el respeto profundo al papel de la otra persona. Y la tercera, un propósito más grande que el miedo. España contaba con nuestra medalla. Eso no era una presión, era un orgullo, un motor. Cuando sabes por qué lo haces, cuando hay algo más grande que tú misma en juego, la adversidad pierde parte de su poder. Y en aquella situación lo teníamos muy claro. No competíamos solo por nosotras. Competíamos por el equipo olímpico español. Por todos los que habían trabajado durante años para que aquello fuera posible. Por los que estaban en tierra, creyendo en nosotras cuando los titulares decían que estábamos hundidas. Cuando el propósito es más grande que el miedo pierde. No desaparece, pero pierde. Quiero terminar con una idea que creo que es la más importante de este episodio. El mejor liderazgo no es el que acumula méritos, es el que los distribuye. Cuando ganamos en Barcelona, Patricia fue igual de campeona que yo. Cuando ganamos en Atlanta, Begoña fue igual de campeona que yo. No había medallas de primera y de segunda. No había protagonistas y secundarios. Éramos un equipo. Y el equipo ganó. He visto líderes que necesitan ser los más inteligentes en la sala, los que más hablan, los que más deciden. Y he visto lo que produce ese tipo de liderazgo. Equipos que esperan permiso para pensar. Personas que se hacen pequeñas para que otras parezcan más grandes. Eso al final no es un equipo, es una jerarquía.
Un equipo de verdad es aquel en el que cada persona siente que su aportación es única e imprescindible, donde la victoria de una es la victoria de todas. Ese es el tipo de equipo que yo quise construir y el tipo de liderazgo que siempre me inspiró. Antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo actúas cuando las cosas van mal? No cuando todo va bien, eso es mucho más fácil, pero cuando el plan falla o el resultado no llega, cuando otros miran hacia ti buscando una señal. ¿Qué tipo de señal das? Ese momento, ese instante en que todo se rompe y tú eliges cómo responder, es el momento en que se forja el liderazgo de verdad. El aro rojo no es solo el aro de los buenos momentos compartidos. Es el aro de la confianza construida antes de la tormenta, de los roles respetados y del propósito que te sostiene cuando el miedo te empuja a parar. En el próximo episodio vamos a entrar en el aro amarillo, el de la estrategia, que no es el plan perfecto que nunca falla, sino la capacidad de ajustar el rumbo cuando el viento cambia sin avisar previamente. Porque eso, al final, es lo que separa a aquel que llega de aquel que se queda a mitad de camino. Gracias por seguir aquí y nos vemos en el episodio número 7.